Hola, estamos leyendo de los escritos de Rabash. Estamos en el volumen 1 de la versión en hebreo, artículo número 6. ¿Cuál es la diferencia entre un campo y un hombre del campo en el trabajo? Ustedes pueden encontrar este material de estudios en el sistema Kabbalah Group Info y también en el sistema Arbut. Ustedes también pueden enviar sus preguntas a través de los sitios web. Quien haga preguntas acá en el lugar físico, por favor levántese, sostenga el micrófono cerca de su boca, hable fuerte y claro. ¿Cuál es la diferencia entre un campo y un hombre de campo en el trabajo? Estamos en el artículo número 6 de Rabash. Está escrito en el Zohar, Itzhak amaba a Esav porque su casa estaba en su boca. Él escribió aquí, un cazador hábil, un hombre de campo. Y allí está escrito, él fue un cazador poderoso. Como allí significa que cazaba las mentes de las personas y engañándolas para que se rebelaran contra el Creador. Así que aquí, un hombre de campo significa para usurpar a las personas y matarlas. Es hombre de campo porque su heredad no está en un lugar habitado, sino en un lugar desolado, en el desierto, en el campo. Por eso se le llama hombre de campo. Respecto a Itzhak, también vemos que está escrito campo como está escrito, y Itzhak salió a conversar por el campo. También está escrito acerca de Jacob, y él dijo, contemplad, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Debemos comprender la diferencia entre el campo, donde se dijo respecto a Esav, quien es llamado un hombre de campo, el Zohar interpreta como usurpar a las personas y matarlas, mientras que respecto a Itzhak está escrito, conversar por el campo, lo cual es algo importante, como dijeron nuestros sabios, que Itzhak estableció la plegaria de la tarde debido al versículo que Itzhak salió a conversar por el campo. También debemos entender por qué está escrito respecto a Jacob que Itzhak dijo, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Por lo tanto, debemos entender las diferencias entre un hombre de campo, conversar por el campo, y el aroma de un campo. Se sabe que Malhut es llamada campo. Dado que Malhut tiene muchos cambios debido al Tzimtzum, la restricción, Malhut tiene muchos nombres, uno de los cuales es campo. Cuando hablamos de Malhut, la norma es que hablamos de Malhut de Or Yashar, de la luz directa, donde ella estaba usando el deseo de recibir para sí misma. Respecto a eso, no hay cambios en ella, sino que es como el emanador creó el deseo de recibir con el fin de recibir el deleite y el placer que él quiso impartir a los seres creados. Esto se llama Malhut con respecto a O Yashar, es decir, la luz directa, en ella. Por esta razón, esta Malhut es llamada Ein Sof, sin fin, ya que Malhut no puso fin a la luz superior, es decir, ella no dijo, hasta aquí y no más. No quiero recibir con mi cualidad llamada recibir con el fin de recibir. Mientras ella estuvo recibiendo con su cualidad, no hubo cambios. Por tal razón, es llamada con el nombre, todo era una sola luz.
Sin embargo, después Malhut deseó la equivalencia de forma llamada decoración en el punto del deseo. Esto es, ella no quiso recibir con el fin de recibir, sino con el fin de otorgar. Respecto a eso, podemos llamar Malhut con el nombre de campo, es decir, el campo debe ser arado, y arar significa invertir lo que está abajo y colocarlo arriba. Lo que está arriba lo colocamos abajo. Del mismo modo, aquí en Malhut, quien es llamada campo, para el deseo de recibir para uno mismo, la recepción es importante y se considera de importancia superior, mientras que los asuntos de otorgamiento son de importancia inferior. En la Kedushá, en la santidad, está el asunto del arado, que debemos labrar el campo, es decir, cambiar el deseo de recibir que está arriba a estar debajo, y el deseo de otorgar a estar arriba. Específicamente, mediante esto podemos producir cultivos que son buenos para comer. De lo contrario, no hay manera de que seamos capaces de comer alimentos de Kedusha, de la santidad, como está escrito. Muchos cultivos llegan por la fuerza del buey. Esto es, la fuerza del buey produce mucho cultivo. El significado de buey es como dijeron nuestros sabios, que Malhut, de la palabra reino de los cielos, debe ser un buey con su yugo y como un burro con su carga. Mi padre y maestro me dijo que un buey con su yugo significa que el peso de la fe debe ser como cuando se pone el yugo sobre el buey para que aree el campo, sin ninguna consideración de su voluntad, de si está de acuerdo por ello. Al contrario, ponemos el yugo sobre él en contra de su voluntad. De igual manera, el hombre debe asumir el yugo del reino de los cielos, pues un buey implica conocimiento, como está escrito. El buey conoce a su amo. Por esta razón, la fe se considera como una carga para quien necesita conocimiento. Por lo tanto, resulta que un campo es Malhut con respecto a la recepción para sí mismo, cual requiere del arado, que es la corrección del campo, para convertir las vasijas de recepción, que es de importancia alta, y hacerla de importancia baja, mientras que las vasijas de otorgamiento, que son de importancia baja, elevarlas para que sean de importancia alta. Se sabe que el deseo de recibir está en la mente y el corazón, y ambos requieren corrección. En la mente, la corrección es fe por encima de la razón. Corazón, la corrección es que cada placer que él recibe sea con el fin de otorgar. Y más precisamente, cada acto que él hace sea con el fin de otorgar. De lo contrario, él no hará ni un movimiento. En consecuencia, podemos interpretar por qué acerca de Esaf está escrito. Un hombre de campo, es decir, que mientras él está en un estado de campo, cuando debe asumir el yugo del reino de los cielos como un buey con su yugo, él piensa que es un hombre completo y no necesita correcciones. A esto se le llama porque había caza en su boca. Es como está escrito en el Zohar, y Esaf
dijo que él estaba en el campo con el fin de rezar, y él casó y engañó a Isaac con su boca. En el trabajo, debemos interpretar que había caza en su boca. Significa que su boca y su corazón no eran iguales. Su boca es la externalidad, es decir, que en las acciones él era justo, porque no hay nada que agregar a las acciones. Pero en su corazón, es decir, en la intención, él no era como el acto. El acto que es visible para la gente implica que él quiere guardar los preceptos del Creador con el fin de darle contento al hacer su voluntad al observar los mitzvot. Pero en su corazón, él solo piensa en su propio beneficio y no en el beneficio del Creador. Así pues, su boca y su corazón no son iguales. Por lo tanto, en la acción, Esav parecía completo, como una persona completa. Este es el significado de Esav, era un hombre de campo, es decir, que él no tenía más trabajo que hacer en el campo, pues el trabajo del campo comienza con el arado, que se trata de invertir las vasijas de recepción. Esto no es para él, porque para él es suficiente cumplir todo en la externalidad que se llama su boca. Es decir, que su boca y su corazón no son iguales. Esta es la razón de que Esav sea llamado un hombre de campo. Es decir, que un campo es recibir para sí mismo, y en esto él es completo y no tiene nada más que agregar. Esto no es así con Isaac y Jacob. Para ellos, la labor del campo era esfuerzo y plegaria en el campo, como está escrito respecto a Isaac. Isaac salió a conversar por el campo, lo cual es plegaria. Es como nuestros sabios dijeron, que Isaac estableció la plegaria de la tarde cuando rezó para levantar la Shekhinah, la divinidad del polvo, es decir, la vasija de otorgamiento, que debe estar en el reino de los cielos, en mente y corazón, será con el fin de otorgar. Sin embargo, Esav, que era un hombre de campo, no corrigió nada para que sea con el fin de otorgar. En cambio, con él, todo era únicamente para su propio beneficio. Por esto es que el Zohar interpretó un hombre de campo para usurpar a las personas y matarlas. El Zohar también interpreta un hombre de campo, ya que su heredad no está en un lugar habitado, sino en un lugar desolado, en el desierto, en el campo. Por esta razón, él se llama un hombre de campo. Cuando uno trabaja solo en beneficio propio, ese estado se considera como robar el aspecto de hombre que está en él, es decir, el aspecto de tú eres llamado hombre. Y las naciones del mundo no son llamadas hombre. Ese aspecto es robado de él cuando trabaja por su propio beneficio. Aún peor, dado que la transgresión induce transgresión, él mata al hombre cuando él está en favor de sí mismo. Este es el significado de las palabras del Zohar y matarlo. Acerca de esto dice, porque
Tu herencia no está en un lugar habitado, donde un lugar habitado es donde mora la gente, como en ustedes son llamados hombres, sino en un lugar desolado, el lugar de la ruptura de las vasijas, pues debido a que el deseo de recibir para sí mismo fue revelado allí, el mundo se volvió desolado. Sin embargo, está escrito acerca de Jacob, y él dijo, contemplad el aroma de mi hijo, es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Pues Jacob estableció la plegaria del atardecer, como está escrito, y él llegó a un lugar, es decir, estableció la plegaria del atardecer. También está escrito sobre Jacob, y contempla un pozo en el campo, 3 rebaños de ovejas tendidas allí junto a este. El Zohar interpreta, y él miró y contempló un pozo en el campo. Él vio el pozo de arriba, que es la Nukva, uno opuesto al otro, es decir, que el pozo de abajo estaba dirigido en contraposición al pozo de arriba. שהבאר של מטה הייתה מכוונת כנגד הבאר של מעלה. ויש לפרש, זה שיעקב תיקן את הבאר... Debemos interpretar que cuando Jacob estableció el pozo de abajo, su intención era su propio pozo, que es el campo. Es decir, que él lo corrigió para que sea como arriba. Lo es como arriba, Malhut, de Kedushá, es una masaj, una pantalla. Es decir, que sobre el deseo de recibir para sí mismo hay una pantalla, un masaj, que eleva por Joser, es decir, luz retornante, es decir, que todo lo que ella quiere recibir es porque ella quiere otorgar. Del mismo modo, él se corrigió a sí mismo para que todas sus acciones fueran con el fin de otorgar. שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. לכן, שיעקב בא ליצחק, Así pues, cuando Jacob vino a Isaac, dado que Jacob es la línea media, donde aparece toda la completitud, por esta razón está escrito que Isaac dijo, y él dijo, contemplad el aroma de mi hijo, es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Esto es, cuando el reino de los cielos llamado un campo recibió la corrección de la línea media, se le llama un campo que el Señor ha bendecido. Es decir, que aquí aparece el deleite y placer que el Creador ha preparado para los seres creados. שכאן מתגלה את הטוב והעונג, מה שהבורא הכין לנבראים. וזהו ההבדל בין... Esta es la diferencia entre un hombre de campo, conversar por el campo y como el aroma de un campo. Rav dice, ¿alguien tiene algo que agregar? ¿Quieren agregar algo? ¿No? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente parte. Sí, Gil, por favor. ¿Qué es lo que Rabás quiere decirnos en este artículo, Raf? No está claro qué es el mensaje principal. Está claro que tenemos que trabajar para otorgar, para recibir y recibir para poder otorgar, pero nos dio un artículo completo acerca de esto, pero no lo entendemos. Raf, él nos quiere decir cómo es que nosotros debemos acercarnos o enfocarnos para poder llegar a sentir qué es lo que tenemos que exigir acá, a través de nuestro campo de trabajo. Pregunta.
No está claro este concepto de arar. ¿Qué significa? ¿Qué exactamente significa esta acción de arar? Rav? Arar significa que nosotros invertimos. El amigo dice, sí, simplemente está bien decirlo así, pero ¿cómo es que nosotros tenemos que aramos? ¿Cómo tenemos que arar de forma interna? ¿Cómo aramos nuestros deseos, Rav? Bueno, físicamente está claro para nosotros. Sí, yo, por ejemplo, yo manejaba tractores. Sí, pero en la internalidad, dice el Rav, en la internalidad es algo distinto. Tú tienes que invertir. Lo que está arriba lo pasas abajo y lo que está abajo, lo que no tiene mucha importancia, lo pones como lo más importante. Eso no importa. La persona realmente lo que hace es ciertas preparaciones que le permiten estar más cerca al entendimiento del trabajo del Creador. Y entonces resulta que recibe en este campo los discernimientos correctos. Pregunta. ¿Qué significa arar en el campo en la decena, Rav? Esto es algo que ustedes necesitan responderse por ustedes mismos. Tú debes considerar que todos estamos juntos y estamos trabajando en esto. Digamos, el campo está entre ustedes y ¿qué es lo que cada uno de ustedes tiene que hacer para poder cambiar o convertir el campo en un lugar del cual surjan grandes beneficios? El deseo de otorgar entre ustedes. Y de tal forma, ustedes se acercarán más y más cada vez al Creador. Ajá. ¿Bien? Sí. Pregunta. Hay 3 personas trabajando en el campo. Tenemos a Isaac, a Jacob y a Esav. Yo pienso que acá solo se está hablando de una persona. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre Isaac, que estableció la plegaria del día, y Jacob, que estableció la plegaria de la tarde? Ambos están haciendo la acción correcta. ¿Por qué es que la acción de Jacob es la única que fue recompensada? ¿Y por qué es que se le considera como la línea media? Raf, porque él terminó el trabajo. Él sella todo el trabajo del hombre. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la plegaria de la mañana y de la tarde para que nosotros sepamos correctamente cuándo es el tiempo más adecuado, Raf? La diferencia principal son las condiciones. Y esa plegaria, inclusive después de que el día termina, nosotros, a pesar de esto, tenemos que alabar al Creador para poder reunir todas estas posibilidades que nosotros todavía no hemos corregido durante el día. Él no corrigió durante el día. Él, entonces le pedimos que las corrija, que las actualice. Le pedimos que Él termine el trabajo, que Él complete el trabajo de forma. Gilead pregunta. Este discernimiento de Esav es bastante complejo y problemático porque está llegando al campo, pero él se siente como una persona completa. Sí, dice Rav, pregunta. Es bueno para él no buscar carencias. Él dice, yo estoy bien con todo. Con respecto a las acciones acá, sin embargo, acá dice que nosotros tenemos que buscar esto porque si no, esto mata al humano dentro de nosotros. Él busca el corazón de las personas y él los mata. Entonces, ¿cómo es que nosotros debemos estar en contraposición a esto? Con esta confianza de que tenemos un trabajo completo en el trabajo, en el camino. Dice, sí, pero especifica más tu pregunta.
¿Cuál es la peligrosidad de Esav? Porque él está teniendo un buen tiempo, él está alegre, él está en el campo, él siente que está haciendo todo bien, que sus acciones son bien, que él es bueno consigo mismo, él está cómodo. Y eso es lo que mata al ser humano, es decir, eso es lo que caza el corazón del hombre. Pregunta. Dice, es que él se dirigió a un trabajo incorrecto en el campo. Pregunta, sí, pero ¿cómo podemos establecer entonces esa Esav acá en el camino, de decir que todo está bien y que todos estamos en algo bueno? Rav dice, sí, mira, esto ya empieza a ser una mentira. Decir que aparentemente él dice cosas correctas que nosotros debemos hacer, sin embargo, resulta que a partir de esto, hay una forma incorrecta de trabajo acá. Pregunta. ¿Cómo no caer en eso, Raf? Isaac y Jacob están constantemente en plegarias, pero Esav se siente en completitud. Raf dice sí. Y yo pienso que Esav ayuda a la persona a darse cuenta que la persona tiene que tener ese apoyo de arriba. Ese apoyo tiene que venir de arriba. Y entonces, y esa posibilidad solo viene al dirigirnos al Creador y siempre estar en adhesión con el Creador, es decir, que Esav, en la medida en la que nos parece que él es malo, que él es alguien que hace daño, sin embargo, él nos dirige de forma directa hacia el Creador. Pregunta. No tengo traducción, amigos. Pregunta. Esto es muy peligroso porque él puede matar el anhelo de la persona y nosotros no lo vemos como un enemigo y ya podemos ver que él puede matar a la persona completamente. Y sin embargo, nosotros no podemos avanzar sin Esav, dice el Rav. ¿Cómo podríamos avanzar sin Esav? Todas las dudas, las preguntas, estas preguntas vienen de Esav. Pregunta. Yo no entiendo porque dice que él se considera como un hombre completo, que no necesita corrección. Él dice que tiene la casa en su boca. Él está en el campo para poder cazar, sin embargo, él engañó a Isaac con su boca. Parece que él está haciendo todas las cosas correctas, pero está engañando. Él está engañando a todos. Rab dice, pero a través de esto, a través de los engaños, él de hecho está dirigiéndolos a la corrección, puesto que no tiene otra elección. Y en lugar de solo estar caminando en el campo con su trabajo, ellos se dirigen al Creador y exigen gracias a este juicio de Esav. Pregunta. ¿De qué forma podemos detectar este Esav dentro de nosotros mismos? Dice, y esto es algo que nosotros tenemos que pensar todos juntos en estos momentos. ¿Cómo es que nosotros debemos detectar este concepto de Esav dentro de cada uno de nosotros, en las relaciones entre nosotros? Y entre nosotros, ¿cómo es que nosotros llegamos a tener estas relaciones con el Creador? Acá es un trabajo bastante simple. No. Bien. Sí, para continuar con la pregunta del amigo Gilad, ¿cuál es la diferencia entre Esav y lo lishma, no para su bien, no en su nombre? Rav dicen. Sí, pregunta. Es una pregunta correcta, está bien. Quizás esta sea una pregunta correcta. ¿Quieres agregar algo más? Pregunta.
Sí, la persona hace acciones con respecto a la conexión. ¿Cuál es la diferencia en el discernimiento acá entre lo lishma y la acción que ni siquiera está en la dirección correcta? La dice. Bien. ¿Alguien más que esté por allá? Sí, ahí. Pregunta. Pareciera de que el trabajo se debe hacer con respecto a la importancia, que nosotros tenemos que intercambiar lugares de lo que está arriba y abajo, de lo que está en más importancia con menos importancia. La pregunta es cómo no olvidar la acción de arar, porque nosotros supuestamente tenemos que alcanzar la plegaria así como Esaf, que siempre nos está dando este agregado del trabajo. Entonces, ¿cómo no perder el trabajo de estar arando y caer en una plegaria falsa? Rab dice. Quiere decir entonces que ¿cómo nosotros debemos mantener el trabajo para que nosotros siempre seamos capaces de estar en la dirección de nuestro desarrollo? ¿Cómo podemos hacerlo? El amigo dice. Eso solo se aprende a través del trabajo de entre nosotros. Y dice el Rab, pero el amigo dice, sí, pero aquí aparentemente el trabajo entre nosotros todavía nos robamos los unos a los otros. Evitamos estar arando. ¿Cómo es que alcanzamos esa plegaria? ¿Cuál es esa acción de cómo hacer la plegaria a través de estar arando? ¿Qué es esto de arar entonces? Rab dice, bien. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien más, por favor? Sí. Muchas gracias, Rab, dice el amigo. Usted le dijo a Gilad que Esav nos está llevando al trabajo incorrecto. Dijo ciertas cosas, pero estas cosas resultan ser, bueno, Esav dice ciertas cosas que resultan ser falsas al final. Esto pasa en el trabajo de la decena. ¿Cómo hacemos el trabajo correcto? Dice, bueno, si el campo no da frutos, quiere decir que no ha dado correctamente. El amigo dice, ¿qué frutos tenemos que dar? Bueno, es nuestro trabajo, dice el Rav. ¿Qué es lo que queremos obtener de nuestro trabajo? El amigo dice, no queremos conectar, queremos revelar al Creador las cualidades de otorgamiento y amor entre nosotros, entre la conexión entre nosotros. Entonces, por eso le pregunto, Rav, nosotros constantemente estamos tomando ejemplos de nuestro trabajo, ejemplos. Tenemos talleres también, tenemos reuniones del Zoom durante el día. Y yo no sé la intención de los amigos, pero aquí directamente dice cómo yo puedo saber si este staff me está mintiendo o no, me está mintiendo o no. Porque nosotros no podemos llegar a la completitud si no estamos en la verdad. ¿Cómo trabajamos de forma correcta para ayudarnos los unos a los otros de forma correcta a tener esta corrección entre nosotros? Rav dice, nosotros tenemos que tratar de estar conectados entre nosotros y tenemos que tratar de estar conectados con el Creador. Y a través de esta conexión entre nosotros y con el Creador, nosotros queremos ver las fuerzas que están operando dentro de nosotros. Pregunta. Es decir, que queremos ver y no sentir. Rav dice, bueno, digamos, ¿qué sentir entonces? El amigo dice, gracias. Rav dice, ¿hay alguien más por acá? ¿No? Bien. Sí. Pregunta de los amigos de Petah Tikva. Perdón, de mujeres de Petah Tikva, dice, al inicio del artículo dice que Isaac amaba a Esav. ¿Qué significa eso de Isaac amaba a Esav? Que lo sentía cercano a él. ¿Lo sentía cercano a él? Pregunta. ¿Cómo es que puede ser esto a partir de que ellos son opuestos? Rav dice, Isaac y Esav están relativamente cercanos el uno al otro. Pregunta de Rebadim. ¿Esav son actos de otorgamiento con la intención de recibir? Rav dice, vamos a analizar esto más tarde. Pregunta, ¿cómo podemos nosotros corregir la intención? ¿Cómo es que la persona pide por la corrección de su intención? Rav dice,
Después de que la persona se da cuenta de que todo su trabajo es otorgar para otorgar, recibir para poder otorgar, entonces él reúne todas estas fuerzas para poder estar dentro de esto, estar involucrado con esto. Pregunta de Gabio 4. ¿Cuál es la diferencia entre Itzhak y Jacob? Dice el Rav, es una diferencia en el trabajo, es una diferencia en las líneas, es una diferencia de la intención, de la medida de su intención. Es una diferencia inclusive de izquierda y el medio. Pregunta de Turquía 8. Dice aquí que tenemos que contemplar el pozo del campo. ¿Qué es un pozo, Rav? El pozo es un lugar de agua. La fuente es una fuente de agua de la cual nosotros obtenemos vida. La fuerza del desarrollo. Pregunta. Dice que en lugar del pozo del campo, encontró el pozo de la Nukba y que uno estaba en contra del onco, uno en contra del otro. ¿Cuál es este pozo que está arriba y el pozo que está abajo, Rav? La fuente de la luz, dice el Rav. Así es como nosotros podemos detectarlo cuando nosotros estamos trabajando en nuestra labor. Pregunta. ¿Por qué es que uno está opuesto al otro? Acá. Rav dice. Eso es demasiado pronto. Es demasiado pronto preguntar estas cosas. Sin embargo, prontamente nosotros vamos a estudiar estas cosas también. ¿Sí? Pregunta, gracias Rav. Él acá nos escribe, Rav, que todas las acciones que la persona hace sean para otorgar. Si no, no va a hacer ningún movimiento. ¿Podría usted explicar esta condición, por favor? Rav dice, bueno, es que la persona quiere verse avanzar correctamente con otorgamiento puro. Si no, entonces, si no es para otorgar, no lo hace. Pregunta. ¿Qué significa no hacer nada a menos de que sea para otorgar? Pareciera que estamos diciendo de que de lo lishma llegamos al lishma y alcanzamos la luz que reforma. Rav dice sí, pero su intención es simplemente querer estar en un acto de otorgar. Pregunta. ¿Quiere decir que es la intención en la que tenemos que trabajar? ¿Es trabajo una intención? Rav dice sí. Pregunta. ¿Puedo hacer otra pregunta, Rav? Rav dice sí. Pregunta. ¿Qué significa estar caminando en el campo? Rav dice yo no sé. Pregunta. ¿Es que está escrito acá, Rav? De que es un hombre del campo que está caminando al campo, en este campo que el Creador ha bendecido. Entonces, ¿qué significa caminar en el campo? ¿Qué es eso? Es un tipo de discernimiento, dice Rav. Donde la persona ve que tanto esta persona puede avanzar en este campo. ¿Sí? Siguiente. Pregunta. Él escribe acerca de Esav algo que nos recuerda a la línea derecha. Él no lo habla del todo, pero dice que Esav es un hombre del campo y él piensa que en sí mismo como que es una persona completa. Esto significa que él no necesita ninguna corrección. ¿Por qué? Porque él solo necesita mantener la externalidad del arado. Esto habla un poco acerca de la línea derecha, sin embargo, con una adhesión, un agregado de su boca y de que su corazón es el mismo. Puede ser, entonces,
puede ser Esav el intercambio entre la línea izquierda y derecha. Rav dice no. El amigo dice no, muy bien. Entonces, Esav es un agregado de la completitud. Rav dice, Esav es una adhesión a la completitud. Sí, eso es correcto. Pregunta. Más allá de agregarle a la completitud, entonces Esav en algún punto siente, porque esto pasa en una persona. Entonces quiere decir de que no es suficiente para él sentir esto. Entonces, solo para permanecer en otorgar para otorgar, Rav dice, no lo deja desarrollarse de esa forma. Pregunta, entonces por eso es de que Esav y Isaac son amigos, porque ellos ayudan, bueno, Esav ayuda a Isaac a avanzar en sus plegarias, ¿verdad? Rav dice, sí. Pregunta, entonces Esav es algo que nosotros tenemos que afrontar, ¿verdad? Y es algo bueno para nosotros. Rav dice, con todas estas cosas que nosotros aprendemos, nosotros tenemos que, claro, utilizarlas, porque sin ellas, nosotros no vamos a alcanzar la meta. Gracias, dice el amigo. Rav dice, bien. Disculpe, Rav, dice el amigo, buen día. Acá habla acerca de el buey que ara el campo y que toma la yunta sobre sí mismo, y esta yunta, este buey que trabaja con su yunta, decimos que no es nada. Simplemente él trabaja, no piensa y lo hace. Y luego habla acerca del nivel de fe, que esto es por encima de la razón. ¿Cómo esta transición de ser un buey arando con el yugo encima y sin saber que está trabajando para nada? Y de hecho, yo mismo no sé que yo estoy también arando el campo. ¿Cómo podemos llegar entonces a ir por encima de la razón? Rav dice, si tú haces un acto, cualquier obra, digámoslo de esta forma, y tú tú haces este trabajo con el que tú estás relacionado, tú entonces empiezas a entender quién es quien te dio ese trabajo, quién te dio esta acción y qué es lo que espera de ti esta persona, cómo es que tú puedes responder a quién te dio ese trabajo. Es decir, solo a través de tu trabajo tú empiezas a sentir qué se te dirigió, a qué se te ordenó hacer. Y no importa cuál sea el trabajo, sino que en la medida en la que tú estés siempre observando al superior, tú entiendes que es este trabajo, por qué tienes que hacerlo. Pregunta. Entonces quiere decir que el trabajo principal para nosotros es estar en el campo y arando. Y yo no entiendo, no tengo que entender nada más. Rav dice, no. El amigo dice, entonces quiere decir que ese es fe por encima de la razón, ser como un güey sin inteligencia. Rav, no, ese no es el significado de la fe. Sí, mira, mejor dale el micrófono al siguiente. Sí, al siguiente. Pregunta, ¿qué tipo de intención acá? ¿Cuál es el tipo de intención acá? Aparentemente el artículo trabaja el trabajo del corazón y de la mente. ¿Podría usted explicar el trabajo de la mente y el trabajo del corazón? Raf. Como nosotros vemos qué es la intención y qué es la fe, básicamente aquí existe una gran diferencia. Y nosotros vamos a aprender acerca de estas cosas. Esto no es fácil de explicar para mientras. Esto lo vamos a dividir en varias partes para poder entender. Otra pregunta, dice el amigo, ¿es posible entonces que existan dos opuestos? Yo sé que hay dos opuestos y que tienen que estar separados. Yo tengo la intención para mí mismo y tengo que tener la fe y tengo que permanecer en el otorgamiento y tener la intención de conocer esto. Sí, puede existir mucha confusión así como la que tú tienes y uno no la puede detectar. Pregunta, ¿tendríamos que ser sensitivos a estos discernimientos, Rav? Rav dice, no, poco a poco nos acercaremos a estos discernimientos más. ¿Hay alguien más allá atrás, por favor? No tú, así.
Amit, por favor, pregunta. Sí, con Oren tenemos esta pregunta acerca de la mente y el corazón, porque aquí dice que nosotros hemos aprendido que el buey es la mente y que el burro es el corazón. Y el trabajo en el campo es como el buey a la carga, perdón, el buey a la yunta y el burro a la carga. Acá estamos hablando del buey, el buey que está arando, que trabaja con la mente, es decir, la acción de arar es con la mente, con el cerebro. ¿Esto qué significa? ¿Lo hacemos con el pensamiento? Dice sí. Pregunta. Entonces, ¿cada persona debe tener buenos pensamientos? ¿Estos buenos pensamientos son entonces arar, trabajar en el campo? Dice sí. Pregunta. ¿Cómo a partir de esto la intención, es decir, el corazón se corrige? ¿Dónde está el burro acá, con la carga? ¿De dónde se habla acerca de él? Acá. Rav dice. ¿Qué hacemos con el burro? Con el asno. Asno significa, perdón, el buey es convertir el campo en un lugar que esté listo para recibir las semillas. Y el burro o el asno es solo para cargar cosas que son pequeñas. Esa es la diferencia entre estos dos animales en el trabajo. Para poder trabajar por encima del trabajo del buey. Pregunta. Es que en muchos artículos existe esto y hay confusión, porque por un lado, todo el trabajo es el trabajo del corazón. Todo lo que nosotros necesitamos es corregir el corazón, siempre el corazón. La intención tiene que estar en el deseo, y él también lo escribe acá, que cada placer tiene que ser solo para recibir, para otorgar, y que el trabajo está en esto. Pero por el otro lado, este no es el trabajo del arado, como el buey que está trabajando, sino que este es un trabajo en la mente, en buenos pensamientos, sobrellevar los pensamientos malvados. Dice, sí, porque a través de arar, tú haces el trabajo principal, es decir, tú arreglas tu línea. Pregunta. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo de la intención? ¿Dónde está esto? Yo entiendo que la cuestión, yo sé que tenemos que corregir, pero ¿dónde está la intención acá? Rav dice, ¿dónde encaja la intención entonces en el trabajo, Rav? Rav dice, la intención existe en la persona que trabaja con el buey y con el asno. ¿Dónde está este asno, Rav? ¿Y dónde está el buey entonces? Rav, eso todavía no lo puedo explicar. Eso vendrá más tarde. Tú no puedes trabajar con el asno si el campo no está listo. Pregunta. Entonces, ¿no es trabajo paralelo, sino que primero tenemos que trabajar con el buey? Rav dice sí. Sí, primero con el buey. ¿Alguien más? Dice el Rav. Nosotros pensamos que al final lo que cambia la intención en la persona es la luz que reforma. La persona por sí misma no puede cambiar su intención. Nosotros sabemos, bueno, hemos escuchado esto, que existen acciones que son precisas con las cuales nosotros podemos atraer la luz que reforma, y estas acciones son la lección de la mañana, y cuando la persona se involucra en leer los artículos, en las fuentes, leer las fuentes, la persona entonces atrae la luz y la luz trabaja en él. Entonces es posible que en los artículos no sea suficiente simplemente alcanzar un sentimiento, sino que debamos alcanzar algo más de la luz, quizás, para que trabaje. Esto es lo que el artículo nos está diciendo, a donde nos está dirigiendo el artículo. Rav dice, nosotros pensamos que nosotros estamos activando alguna fuerza externa, pero nosotros necesitamos estar seguros de que estamos activando las fuerzas internas de nosotros, los deseos, las carencias, los anhelos dentro de nosotros. Así que
estamos activando esas fuerzas que quieren recibir las direcciones, los mandamientos de arriba. Ese es el problema. Pregunta. Y yo me digo a mí mismo que es suficiente que venga a la lección de la mañana y que la luz ya está trabajando en mí. ¿Eso es suficiente? Rab dice, claro que no. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que decir a mí mismo? Dice el amigo. Rab dice, tú necesitas alcanzar una plegaria. Una plegaria, tienes que hacer esa plegaria inclusive antes de venir a la lección, desde tu casa. Esa plegaria debe conectarte más profundamente a la lección anterior. Tú tienes que leer de la lección previa entonces, y a través de ese trabajo que tú harás, tú estás construyendo un nuevo deseo. Así es como tú avanzas día con día. Si no, no va a funcionar esto en ti. Pregunta. Ciertamente como usted lo está diciendo ahora, Raf. Nosotros leímos la plegaria de la tarde y llegamos a la lección de la mañana y acá dice que la persona entonces tiene que terminar el día con la plegaria de la tarde, de una forma en la que la persona concluya su día. Entonces la persona tiene que tener un cierto sentimiento con respecto a lo que pasó durante su día, así como la plegaria de la tarde. ¿Cómo podemos concluir el día después de que la persona ha afrontado distintos estados, todo lo que la persona ha sentido? ¿Cuál debería ser su enfoque a afrontar todo lo que le ha pasado durante el día? Y usted dice que esto se le llama Yaakov, que nosotros tenemos que asociar dentro de nosotros mismos esto y hacer un resumen de nuestro día a partir de esto. Rav dice, Yaakov es la línea media, que está haciendo un cálculo con respecto a todo lo que ha transpirado durante el día para poder llevar todo a un resultado correcto. Pregunta. ¿Cómo es que podemos asociar lo que pasó durante el día? Rav dice, a través de su poder. Ese es el poder que surge en contra de la línea media. Eso corresponde a Keter. Y ese es nuestro trabajo. Así es como él ve nuestro trabajo. Pregunta. ¿Cómo se debe resumir un día entonces? ¿Con qué sentimiento debemos concluir para que nosotros sepamos que estamos trabajando correctamente? Que yo quiero ser, como usted dice, que estar en esa línea media. ¿Qué debemos alcanzar al final del día, Rav? Rav dice, al final del día, nosotros tenemos que concluir con todo lo que hemos afrontado durante el día. Tenemos que concluir todo lo que hemos afrontado durante el día y nosotros tenemos que estar listos para el siguiente día. Pregunta. Quiere decir que no tengo que tener ese sentimiento de que, bueno, el día ya terminó, yo voy a dormir y que ya vamos a tener otra lección al siguiente día. ¿Qué es lo que debo querer entonces, Rav? ¿Y con qué carencia debo irme a dormir para poder hablar? Yo sé que usted ha hablado muchas veces acerca de esto, pero quizás usted nos podría decir algo nuevo ahora, Rav. Mira, debido a que tú quieres estar incorporado al Creador, quieres incorporarte con el Creador al siguiente nivel. Tú haces esto. El amigo dice, quiere decir de que yo me voy a dormir y yo despierto para poder avanzar hacia adelante, para poder avanzar más. Rav dice, sí, eso es correcto. El amigo dice, gracias. Rav dice, bien. ¿Sí? Entre Itzhak y Jacob, Esav siempre debe estar presente. Rav dice, entre Itzhak y Jacob debe estar siempre Esav. Es que Itzhak usted dice que es la línea izquierda, Jacob es la línea media. Y ya entiendo, dice Raf, pero no. Esav no necesita estar en medio de ellos dos. Pregunta, ¿es posible entonces trabajar con las intenciones sin hacer nada? Cuando la persona no piensa cómo corregir sus intenciones. Raf dice. Bueno, si eso es lo que tú dices que así es, así será. Gracias, Rav, dice el amigo. Rav dice bien. Sí, ahora, ¿qué tenemos acá?
Beersheba. Beersheba. Bereshutha. Con su permiso, un día Raf y mundial, con respecto a la respuesta de la pregunta de ese artículo, a mí me gustaría leer con su permiso el último párrafo, Raf, disculpe. Él dijo el número de la página en la versión de hebreo. Él dice que Malhut se llama el campo. Eso significa que Malhut, con respecto a la línea derecha, es el deseo de recibir sin fin, y por eso es de que Malhut se llama Ein Sof, que no tiene fin, es decir, que no se ha puesto ningún fin en la luz superior, es decir, él no dice ya no más, ya no quiero recibir más para mí misma, sino que ella estuvo recibiendo con su cualidad, no hubo cambios, por tal razón es que ella es llamada con el nombre de todo era una sola luz. Sin embargo, después, Malhut deseó la equivalencia de forma llamada decoración en el punto del deseo. Esto es, ella no quiso recibir con el fin de recibir, sino con el fin de otorgar. Respecto a eso, podemos llamar a Malhut con el nombre de campo, es decir, el campo debe ser arado. Bueno, con respecto a la importancia de Esav en la decena, yo tomo esto como si fuera algo como un ejemplo. Yo quiero conectar con todos los amigos, quiero hacer esfuerzos, sin embargo, un hoyo se crea si nosotros no le pedimos al Creador que nos dé las básicas para poder otorgar. No simplemente tenemos que alcanzar el amor a los amigos, sino que nosotros tenemos que afrontar esta barrera. Y ahí es cuando nosotros involucramos al Creador, cuando nosotros ya estamos cambiándonos al siguiente estado de Malhut, que es recibir para poder otorgar. Aquí entonces, esta agudeza de distinguir Malhut de Ein Sof y la decoración, es decir, el que le pedimos al Creador de poder otorgar, esa es la grandeza de este artículo, porque nos está enfocando a tener la intención correcta. ¿Es correcto lo que yo entendí del artículo? Rav dice sí. New York 2. New York 2, por favor. Sí, Rabás explica que él puso el yugo sobre el buey y que ni siquiera le preguntó al buey si quería o no. ¿Cómo podemos estar de acuerdo con este destino que nos toca a nosotros? Rav, ayuda de la decena, que está alrededor de ti, de todos lados, te abrazan de todos lados y serás capaz entonces de cambiar esa dirección tuya. Quiere decir de que solo a través de que tú solo a través de esto tú serás capaz de cambiar esa cualidad. Tú verás que una cualidad va a ser más elevada que la otra y tú encontrarás esa dirección correcta en la medida en la que tú estés trabajando en tus cambios. Gracias a tu decena. Mac 4 pregunta: la tarea de Esav entonces es que tengamos éxito de alcanzar esa intención correcta para otorgar a través de superar a Isaac, y gracias a Esav alcanzamos Jacob. Sí, tenemos que conectar estos tres en una sola fuerza. Eso es correcto. Turquía 3. ¿Cómo podemos deshacernos de las hierbas malas, de los matorrales en el campo? ¿Cómo podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo en el mismo campo? Rav dice: nosotros no estamos hablando de esto acá, pero hay lugares que se discuten. Vamos a aprenderlo en esos lugares, pero no ahora, no con este artículo. No. Latín 4. Maestro, ¿qué son las vasijas de importancia alta y vasijas de importancia baja? לא שמעתי טוב. תחזור. No te escuché bien, dice el Rav. עיונה? עליונה ותחתונה. לא הבנתי. מהם הכלים של חשיבות עליונה? כן. Le están repitiendo la pregunta al Rav.
איפה חשיבות עליונה ותחתונה? שהוא כותב שחרישה זה שהופכים את מה Y Rav, es que aquí está escrito de que hay cuestiones que son más importantes que otras. Quiere decir que nosotros tenemos que invertir las cosas que están arriba y abajo. Entonces, ¿cuál es la pregunta otra vez? Dice el Rav. Repitan la pregunta, por favor. ¿Qué son vasijas de importancia alta y vasijas de importancia baja? הוא חוזר שוב, מהם הכלים של חשיבות עליונה גבוהה ומהם כלים של חשיבות נמוכה. אנחנו לא יכולים להתקדם בלי Nosotros כלפי הנברא. no podemos avanzar sin las diferencias entre estos dos tipos de vasijas con respecto al ser creado, con respecto al hombre. Por lo tanto, el hombre tiene que escoger correctamente entre estas dos cosas, entre estos dos tipos de vasijas. Y fue uno, por favor. Muchas gracias, querido Raf. Para ser más precisos, entonces, nosotros decimos que tenemos que alcanzar a la lección con una plegaria que ha sido preparada por adelantado. ¿Cuál debe ser esta plegaria con la cual debo entrar a la lección? Raf dice. устремиться к Творцу. Conectarte con tus amigos y anhelar al Creador. Pregunta. ¿Cómo preparamos esta plegaria de forma correcta antes de la lección? Rav dice. Empieza con eso, con lo que yo ya te di. Ven a la lección con esa intención. Yo quiero conectarme con mis amigos para poder dar un paso adelante hacia el Creador. Pregunta. Usted también dijo que nosotros tenemos que preparar esta plegaria durante todo el día y que nosotros también tenemos que estar relacionados con tiene que estar relacionada con la lección anterior. Y que lo importante es estar preparados para la lección de la mañana. Entonces, ¿es importante la lección? La diferencia entre la plegaria de la mañana o la de la tarde. Rav dice no. Eso no es importante para nosotros en estos momentos, dice Rav. Pregunta, ¿cómo podemos conectar la plegaria actual con la lección anterior para que podamos estar conectados con la lección previa? Rav dice, yo pienso que no es tan importante para nosotros en estos momentos eso que tú dices. Bulgaria, Polonia. Perdón, Hungría, Polish. Sí, gracias, Rav. Solo también quería preguntarle con respecto al y la carga con respecto a Isaac. Usted nos dice que tenemos que trabajar con la carga como que si estuviéramos trabajando en contra de nosotros, es decir, con coerción. Rav dice, sí, el trabajo es correcto. Nosotros siempre sentiremos resistencia, es decir, una carga. Y junto a esto, nosotros sentiremos los poderes que estamos activando en contra de esta carga, en contra de esta resistencia. El resultado de estas dos cosas es que estamos dando frutos, el fruto de nuestra labor. Es el resultado correcto que esperábamos. Moscú 1. Sí, gracias, querido Rav. Amigos, nos traemos a nosotros mismos gracias a la intención de recibir. Eso nos cambiará, nos permitirá recibir la Hey superior. Automáticamente se nos moverá a un estado en el que empezamos a recibir gracias a la Hey superior. Rav dice. En principio estás correcto. Debes tratar de hacer estas cosas. Pregunta. Para poder continuar con la pregunta, para ser más precisos, Rav, resulta entonces que la vasija se vuelve todo el mundo se vuelve una vasija. Rav dice sí. Pregunta. Última pregunta para ser más precisos. Entonces, el yo
¿Podría decir de que todos los elementos en el mundo soy yo mismo? Raf, sí. Здравствуйте, дорогой Раф. Скажите, пожалуйста, F3. вот тут написано, что желание получать есть и в моха, и Aquí está escrito en el artículo que el deseo de recibir existe en la mente y en el corazón. ¿Qué significa esto? Raf dice, en ambas intenciones y en la acción, dice. Y después dice acá, Rav, el amigo dice, que la corrección en la mente es con fe por encima de la razón. En el corazón, la corrección es que todos los placeres se reciben solo para otorgar. ¿Cómo podemos conectar estas dos cosas? Entonces, ¿qué significa, Rav? Dice, ese es el trabajo en la acción, en la obra. El trabajo en la obra. Holanda. Buen día, querido Rav. En la medida en la que hemos leído, nosotros vemos que existen tres estados acá. Tenemos Esav, Isaac y Jacob. ¿Dónde es que este arado empieza como la acción? ¿Dónde es que termina el arado? La acción de arar. Rav dice, ¿dónde es que empieza el trabajo? Y el trabajo de arar, le dicen al Rav. Rav dice, a través de que nosotros verdaderamente nos conectamos entre nosotros y empezamos a frotarnos los unos a los otros, tener fricción los unos a los otros. ¿Dónde es que esto termina, Rav? Dice el amigo. Rav dice, ¿dónde es que termina verdaderamente? Nosotros tenemos que recibir una señal de arriba. Es decir, que quiere decir que nosotros tenemos que tener una señal que ya estamos seguros para estar en la siguiente etapa. Quiere decir que vamos a tener señales para saber cuándo vamos a cambiar de estado. Dice el amigo, el Rav dice, y claro que sí. Pregunta, ¿cuál es la diferencia en el arado? ¿Hay diferencia entre el tipo de arado que hacemos con Esav o Isaac o Jacob? ¿Hay diferencia en el tipo de arado que tenemos que hacer con estas tres cualidades? Rav dice, y Abraham, Isaac y Jacob, el arado se enfoca directamente en la meta. Y en Esav, está enfocado en cambiar la meta de trabajo en una forma opuesta. ¿Eres de Brasil 1? Obrigada, Raf. Gracias, Raf, dice la amiga. Quer usurpar e matar as pessoas no trabalho. Isso é desejo. ¿Qué significa? Frotar a las personas hasta matarlas. Perdón, robar a las personas y asesinarlas, como está escrito en el artículo. ¿Esto es con respecto a los deseos o las intenciones que no están correctas? ¿Y por qué es que el Creador despierta estas cosas en nosotros? ¿Cuál es nuestro trabajo en contra de estas fuerzas? Raf, el Creador despierta en nosotros para que nosotros empecemos a discernir las intenciones, estas intenciones que son correctas y las que no son correctas. Y para que nosotros nos alejemos lo más que podamos de las intenciones incorrectas. Si no, nosotros no tendríamos discernimientos, no tendríamos cómo elegir, no tendríamos estas cosas para poder, no tendríamos la forma de cómo construir los parsufim si no tendríamos estas cosas. Porque estas son relaciones complejas entre actos de santidad. ¿Eres de Turquía 1? Selam Rav, selam dostlar. İshak olmadan ihsan etmem mümkün değilse beni ihsan etme niyetine getiren güç nedir? Buen día, Rav y amigos. Yo no puedo otorgar sin Esav. ¿Qué fuerzas llevan a la persona a otorgar?
Le están preguntando otra vez. Sí, no entiendo la pregunta. Yo no puedo otorgar sin Isaac, dice Mijael. Está claro que no puedes otorgar sin Isaac. ¿Cuáles son estas fuerzas que me llevan a otorgar? Le dicen a Rab otra vez. Rab dice, las fuerzas que te llevan a poder otorgar o el poder que te lleva a poder otorgar es de hecho el resumen de todas las fuerzas que surgirán. La suma total de las fuerzas. Petah Tikva 6. Joter, לא שומעים. Joter, no se te escucha. ¿Quién es el que ara, la persona o la decena? La decena, dice el Raf. Petah Tikva de mujeres 33. Gracias, Raj. Usted dijo anteriormente que no podemos trabajar con el burro si nosotros no tenemos el campo listo. La pregunta es ¿el campo es la corrección en la mente para poder alcanzar por encima de la razón? Saber que no hay nada más que Él es el bien que hace bien. Ese es el campo, ese es la tierra ya lista. Rab dice sí. Entonces la persona tiene que tener la corrección en la mente y en el corazón. Entonces la corrección es que todo el placer que reciba la persona va a ser para otorgar. Esa corrección en el corazón es de hecho el placer cuando nosotros alcanzamos fe por encima de la razón, de entender que no hay nada más que Él y que Él es el bien que hace bien. Ese es el placer de poder trabajar para poder otorgar. Rab dice por el momento sí. Después veremos qué más es correcto. Actriz, por favor. Здравствуйте, Раф, мировой Кли. Скажите, какие инструменты мы используем в десятке для вспахивания? ¿Cuáles son las vasijas que utilizamos en la decena o las herramientas para poder arar el campo? Rab dice. Eso no es importante. Cada quien tiene que buscar sus sensaciones y sus entendimientos en lo que estamos leyendo acá. Pregunta. Cuando Esav se revela en la decena, ¿cómo es que nos mina? ¿Cómo es que nos boicotea y nos voltea nuestras intenciones? Rab dice. Sí. Esto pasa como resultado de distintas razones. Nunca es la misma razón, por eso no te puedo decir. Mujeres de Beersheba 10. Sí, Rab, quería preguntarle. Están hablando acerca de cualidades internas dentro de nosotras. Quería hacerle una pregunta. ¿Será que tenemos imágenes de las cuales nosotras podemos operar? Quiere decir que la persona opera en una imagen de que él es Esav o una imagen de que él es David, quizás, en la medida en la que la persona trata de hacer bien. Él está dándole fuerzas a sí mismo esta imagen o esta cualidad. Es una persona que define y por lo tanto uno puede tener éxito gracias a esto. Rab dice, estás en lo correcto. Tú ya estás avanzando. Y cuando estás en el avance ya hay una cierta imagen, una cierta claridad, una característica. Cuando la persona tiene éxito, la persona se vuelve con estas características. Sí, Rab, es que yo estoy tratando de enfocarme en esta cualidad de que yo soy Esav. ¿Puedo salir de esto? Rab, claro que sí, tú decides salir de esto. Mujeres de Brasil 1 otra vez. No hay pregunta. Perfecto. Sí, disculpe, sí hay pregunta. O campo é o Havaiá que construímos no trabalho da dezena ou é algo individual? En el campo de Havaiá nosotros construimos. ¿Este campo de Havaiá lo construimos en la decena o es trabajo personal? Otra vez, por favor.
o campo que Le repiten la pregunta al Rab en estos momentos. האם השדה נבנה בעבודה של הסירה או שזו עבודה פרטית? que construímos no trabalho da dezena ou é algo individual? זה עבודה בעשירייה. כן. Es trabajo de la decena, dice Raf. Bien. קדימה. Ok, avancemos. של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר. Muy bien, vamos a la siguiente parte de la lección, pero antes de esto vamos a cantar una canción. אני לא שולט בלב, אבל יכול לבחור להיות כאן ביניכם, המקום הכי נכון. לאט לאט נפתח אל החברים, ומתוכי יוצאת תפילה עבור רבים. לב טהור תן בקרבי, לב אוהב, לב אמיתי, לב טהור תן בקרבי, לב אחד. צ'ק.